Pues, sin más preámbulos, entonces, agradeciendo, por supuesto, la organización y el trabajo que han llevado a cabo desde el Foro Jurídico Internacional de Venezuela, inicio esta presentación. Bueno, lo primero si me permiten, voy a hacer una breve introducción. Y es que el recurso a la violencia está acreditado en numerosas escenas que están plasmadas en pinturas rupestres, donde aparece ya la guerra y el conflicto entre los diferentes grupos en lucha enfrentada. Unas imágenes en las que las armas, como el arco, tienen ya una relevancia destacada y en las que se recogen incluso ajusticiamientos de los que suponemos enemigos o contrarios. Una expresión de violencia que también se atestigua en las heridas traumáticas encontradas en huesos de esqueletos y en puntas de flecha que incluso se conservan insertadas en el tejido óseo hallados en diferentes yacimientos arqueológicos por toda la geografía mundial. Su evolución hasta nuestros días es suficientemente conocida y desde el surgimiento del Estado moderno y su atribución del monopolio de la violencia tras la revolución industrial y la tecnología desarrollada a su servicio, la humanidad, lo cierto es que no ha cesado de protagonizar en cada nueva época y generación nuevos e incesantes estallidos de violencia, en el escenario global de un mundo atomizado en guerras y conflictos diversos, en una aparente escalada sin solución de la violencia. Se trata de una cultura de la violencia heredada y adoptada en nuestras sociedades modernas sin aparente rubor, sin diferencias de raza, de credo, de religión, interiorizada en códigos de conducta grupales, comunitarios, nacionales, institucionales e incluso sacralizada y mitificada en usos, costumbres, prácticas, espectáculos, manifestaciones sociales o culturales, también en juegos infantiles y de adultos o en los medios de comunicación de masas. Todo ello a pesar de no ignorar el dolor, el sufrimiento y la muerte ocasionados a millones de seres humanos. Esta cultura de la violencia, que está profundamente arraigada en la historia de la humanidad, cuenta con un aliado adicional, extraordinario y novedoso, que es el consumo y difusión de la violencia a través de los medios de comunicación de masas e Internet. Se podrán argumentar diferentes teorías acerca de la violencia mediática, pero resulta difícilmente explicable que alguien que todavía no ha llegado siquiera a la adolescencia haya podido ser testigo de más de 20.000 muertes violentas en el virtual mundo de sus pantallas de plasma, con apenas una década de vida a sus espaldas. La presencia omnipresente de la violencia virtual y más concretamente de la muerte violenta virtual, que es inodora, es indolora, difícilmente facilitará una educación acertada en valores que apunten en otra dirección. El itinerario vital de la violencia en las sociedades del tercer milenio, con independencia de su ubicación, en los convencionalmente denominados primero, segundo, tercero o cuarto mundo, pueden cubrir todas las fases y escenarios posibles de una vida. Hablamos de violencia doméstica en el entorno familiar, en la escuela con episodios de acoso o bullying, en el trabajo con situaciones de explotación de menores, acoso laboral, mobbing, en el ámbito sociocomunitario, violencia juvenil, maras, explotación sexual, ciberacoso, violencia de género, enfrentamientos armados, piratería, maltrato a los ancianos y un largo etcétera. Y cómo no, las guerras así en plural. Todo un catálogo de abusos y vejaciones que despliega diferentes intensidades y tipologías de violencia. Pero hay otros aspectos que caracterizan esta eclosión de violencia organizada. La compleja casuística que encierra la complejidad de conflictos violentos intergrupos es de difícil categorización. La violencia ya no es monopolio de los estados y su gestión es difusa, con nuevos agentes transnacionales que la protagonizan. Resulta complicado diferenciar en los escenarios de conflictos violentos qué es guerra, qué es crimen y qué son otras manifestaciones violentas del conflicto. Igualmente, se constata como en estos escenarios de conflictos violentos pueden confluir incluso simultáneamente luchas por el poder, antagonismos ideológicos y de creencias, procesos revolucionarios, enfrentamientos étnicos y delincuencia internacional y toda una pluralidad de actores y objetivos. En definitiva, la complejidad de los conflictos violentos y las relaciones políticas en las sociedades globalizadas e interdependientes del tercer milenio aconsejan no identificar necesariamente este tipo de conflictos, aun cuando sean armados, con la concepción tradicional de los conflictos bélicos o guerras clásicas, independientemente de su carácter civil o internacional. Esto supone que la intervención en los mismos, en sus diversas fases, no se circunscribe a las actuaciones convencionales. Su caracterización como conflictos multiparte y multiplano ofrecen la oportunidad de otras posibilidades de abordaje para su posible resolución, o por lo menos desescalamiento, aun cuando ésta deba ser o debe implementarse de forma secuencial y coordinada.
La pluralidad de manifestaciones calificadas como conflicto ha producido una auténtica eclosión de tipologías y criterios para su catalogación. Así se pueden encontrar clasificaciones que atienden a su alcance o efectos, a su contenido o a su naturaleza, pero esto no va más allá del interés académico de su ordenación sistemática. El conflicto, o más adecuadamente los conflictos, han sido una constante en el transcurso de la historia de las sociedades y grupos, que paradójicamente han encontrado en el enfrentamiento de sus antagonismos también importantes transformaciones, no siempre negativas, e incluso progreso común. Quizás suene brutal, pero aquí seguimos después de todo un catálogo histórico de enfrentamientos. La compañía holandesa especializada en datos, Lab 1100, desarrolló un mapa interactivo con todas las batallas de la historia, el proyecto Mapa de la Geografía de la Violencia. Su lanzamiento en el año 2016 estuvo rodeado de cierta polémica por el rigor histórico que podía tener, de la que se hizo eco de esta polémica la BBC en su momento. Lo cierto es que consiguieron agrupar 12.703 batallas que podían datar y localizar con la información de la que disponían entre los años 2500 a.C. y 2015. Ciñéndonos a esta línea de tiempo histórica y dando por supuesto que el mapa no recoge la totalidad de conflictos violentos acontecidos en ese largo periodo, nos ofrece una media anual de prácticamente 3 guerras por año, y donde Europa, por cierto, ha sido el principal campo de batalla a lo largo de los siglos. Hasta aquí la introducción convencional teórica. La pregunta es, ¿toda la teoría del análisis de conflictos nos sirve para que el ciudadano común de un Estado democrático de derecho pueda entender, comprender, intuir o explicarse qué está sucediendo con la eclosión continuada de escenarios bélicos? ¿Se puede entender con alguna base razonable de fiabilidad la génesis, los actores, el alcance y las reglas de juego de los conflictos bélicos en curso? Más allá de los analistas de las centrales de inteligencia, civiles y militares, altos funcionarios de los cuerpos diplomáticos y algunos centros de poder político, ¿se puede tener una idea razonablemente fundamentada de quiénes mecen realmente la cuna de la violencia que nos rodea? En mi opinión, no. A salvo de que nos conformemos con aplicar la lógica del cisne negro. La lógica del cisne negro hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que sabemos, decía Nassim Taleb. De acuerdo a esta teoría de Taleb, un cisne negro es un suceso que debe reunir tres propiedades: ser impredecible, tener un gran impacto económico y, una vez pasado, analizarlo para hacerlo predecible. El Brexit, la interrupción de la posverdad, el populismo, el repliegue de Afganistán, el COVID, el colapso de la globalización, la guerra de Ucrania, la crisis energética, la inflación, la escasez de semiconductores. En fin, en los últimos años estamos asistiendo a una sucesión de cisnes negros que nos causan sorpresa, tienen un gran impacto e intentamos racionalizar. De las tres premisas mencionadas, tal vez la más endeble resulte ser la primera: impredecible. La pregunta es, ¿impredecible para quién? Sin duda para el ciudadano corriente, pero ¿lo es también para los líderes políticos? Lo que nos lleva a sospechar que quizá no todos sean cisnes negros. ¿Estamos en una era de cambios o en un cambio de era, como pronosticaba Andy Stallman? ¿Refuerza esto la tesis de que las transformaciones que conllevan los conflictos bélicos no son necesariamente negativas? A salvo de las víctimas, claro. Sin duda, sí pueden ser una oportunidad de negocio para algunos. Y no me quiero referir a los clásicos tópicos de la industria armamentística, tampoco al negocio en la gestión de crisis de algunas organizaciones no gubernamentales, ni siquiera al negocio de la reconstrucción postconflicto. El caso es que se genera en los debates, en los medios de comunicación, la impresión de una dicotomía en la opinión pública, en los representantes políticos y sociales, entre quienes abogan por el refuerzo de la inversión en seguridad de la defensa, algo que lleva aparejado siempre un mayor gasto en armamento, y quienes lo fían todo a la negociación. Eso sí, sin concretar demasiado entre quiénes, cómo, dónde ni qué hay que negociar exactamente. Y es que se negocia, en mi opinión, siempre, antes, durante y después en todos los conflictos. Me resulta bastante inexplicable que obviemos esto que considero una realidad evidente y evidenciable. El primero, les voy a poner algunos ejemplos. El primero poco tiene que ver con la geopolítica ni la geoestrategia global, al menos aparentemente, y sí más con la cuenta de resultados societarios de una mercantil. Y así hemos tenido conocimiento hace escasas semanas que el grupo cementero francés Lafarge se ha declarado culpable en un juzgado de Manhattan, en Nueva York, de las acusaciones de que brindó apoyo material y recursos al Estado Islámico de Irak y al Sham y al Frente al-Nusra. Como un alto directivo del grupo dijo a sus directivos de zona, de su filial siria, estaban dispuestos a
compartir el pastel si hay pastel. Es decir, la compañía llegó a acuerdos con el ISIS para pagar un impuesto revolucionario, pongan ustedes entre comillas, y compartir con los grupos terroristas parte de sus beneficios en plena guerra civil siria, a cambio de seguir operando en el país. Pero no lo vean como un clásico escenario de extorsión al estilo mafioso o de grupos revolucionarios o insurgentes. La cementera llegó a un acuerdo para compartir ingresos con los terroristas, pero además les pidió perjudicar a sus competidores. Llamo su atención sobre lo sencillo que es encontrar escenarios de negociación en los que se llegan a acuerdos compatibles simultáneamente con escenarios de confrontación bélica. El segundo tiene que ver con la guerra de invasión orquestada por el gobierno ruso contra el Estado soberano de Ucrania. Realizar un análisis del actual conflicto bélico pues excede las pretensiones de esta intervención. Por lo demás, la literatura y análisis sobre las causas, origen, posicionamiento y previsibles consecuencias de la guerra abundan en todo tipo de informaciones, publicaciones y propaganda científicas, políticas y estratégicas. Además, con todo lujo de detalles, orientaciones ideológicas y voluntarismo político de cualquier signo a gusto del consumidor. Cuestión aparte si todo ese volumen de datos, opiniones, estudios y reflexiones aportan algo que permita al ciudadano de a pie tener una idea razonable de lo que se cuece realmente en ese escenario bélico, más allá de posicionamientos interesados, sectarios, tópicos y simplistas, igualmente de sus consecuencias. Y no se puede entender porque el ciudadano medio los ciudadanos medios no tenemos acceso a ninguna información relevante de lo que sucede, porque sucede ni quiénes son las partes realmente involucradas en el conflicto, que no necesariamente tienen que coincidir en exclusiva con las afectadas directa o indirectamente por el mismo, y que, al igual que cualquier otro similar, se caracteriza por ser multiparte, multidisciplinar y con intervenciones que suelen realizarse en varios niveles o multitrack. Llamo su atención acerca del siguiente particular. De acuerdo con el último informe del Stockholm International Peace Research Institute, SEPRI, está fechado en abril de este año, 2022, Rusia incrementó su gasto militar un 2,9% en 2021, hasta los 650.900 millones de dólares, mientras iba concentrando sus fuerzas en la frontera ucraniana. Ese fue el tercer año consecutivo de crecimiento y el gasto militar ruso llegó a alcanzar más del 4% de su Producto Interior Bruto en el año 21. Incremento que solo fue posible gracias a los elevados ingresos derivados del suministro de petróleo y gas a, entre otros, y principalmente la Unión Europea. Ucrania, por su parte, y desde la anexión de Crimea en el año 2014, había aumentado un 72% su gasto militar para reforzar sus defensas frente a Rusia. A pesar de haberlo reducido en el año 2021, representaba al inicio de la actual guerra un 3,2% de su PIB. Resumiendo, en 2021 era conocido que tanto Rusia como Ucrania estaban incrementando la compra de armamentos y además se daba la salvedad de que Rusia contó con un aliado comercial excepcional, la Unión Europea. Lo que siguió a continuación es conocido. Rusia invade ilegalmente Ucrania y se inician unas hostilidades abiertas, si bien Rusia las denomina eufemísticamente como operación militar especial y que afectan potencialmente a todo el territorio del Estado ucraniano, más allá de los episodios de enfrentamiento encubierto que ya venían sucediéndose desde su anexión en el Donbass. ¿Y qué hace la Unión Europea? ¿Se declara neutral? ¿Se declara beligerante? No. Denuncia la invasión, aprueba diferentes paquetes de sanciones, no solo económicas, a Rusia e incrementa la ayuda humanitaria y política de defensa a favor de Ucrania. La cronología de esta respuesta de la Unión Europea a la invasión de Ucrania la pueden consultar en la web pública del Consejo de la Unión Europea. La ayuda de seguridad de la Unión Europea a Ucrania después de la reunión en Bruselas el pasado julio de este año de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión se elevaba en esa fecha, julio de 2022, a 2.500 millones de euros desde la invasión rusa el 24 de febrero del mismo año. Pero, ¿ha hecho algo más la Unión Europea en relación a este conflicto? Por supuesto. Comprar a Rusia durante el mismo periodo gas y petróleo por valor de 85.000 millones de euros. Es decir, el equivalente al 85% del gasto militar estimado ruso en ese mismo periodo de tiempo. España ha sido, desde que comenzó la guerra, el tercer país del mundo que más gas natural licuado, el GNL, ha importado desde Rusia. España resultaría ser el mayor cliente de metaneros rusos del mundo. Los ingresos de Rusia por las ventas de combustibles fósiles ascienden a 158.000 millones de euros, según el informe que lleva por título Financiando la guerra de Putin, elaborado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, el CREA, de febrero a agosto de este mismo año. 58.000 millones de euros por encima de lo que se estima que la guerra costó durante el mismo periodo al gobierno ruso.
Recapitulemos. La Unión Europea de febrero a octubre habría aportado a Ucrania en ayuda de seguridad 2.500 millones de euros. En ese mismo periodo de tiempo habría comprado a Rusia 85.000 millones de euros solo en concepto de gas y petróleo. ¿Se negocian las guerras? Bueno, parece que al menos los acuerdos comerciales para suministro energético sí, pero no solo los que afectan a la energía. En julio pasado, Moscú y Kiev firmaron acuerdos paralelos con Turquía, auspiciados también por Naciones Unidas, para desbloquear las más de 20 millones de toneladas de grano bloqueadas en los puertos del sur de Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el pacto como un faro de paz y acuerdo para el mundo. Aunque en su momento no se llegó a conocer el texto íntegro del acuerdo, el protocolo operativo consistía en que pilotos de la Fuerza Aérea Ucraniana, pilotos de combate, guiarían a los barcos que transportan el cereal a través de las aguas minadas colocadas por Ucrania para defender sus costas de los asaltos anfibios de la flota rusa. Una vez en los puertos turcos, se descargaría y reorganizaría, como se viene haciendo, el grano para distribuirlo a compradores de todo el mundo. El acuerdo también está destinado a facilitar las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes a través del Mar Negro. Así pues, volvemos a comprobar cómo dos países cuyos ejércitos se combaten en un escenario bélico llegan igualmente a acuerdos negociados, con la mediación de terceros, para conjurar el fantasma de una crisis alimentaria global. Incluso se producen privadas recomendaciones de negociación a las partes en conflicto, que sean reservadas. Al parecer, no impide que la prensa acuda a realizar reportajes gráficos y fotográficos para documentarlo. Lo cierto es que, al margen de este escenario bélico, entramos en el otoño de este año con revueltas en Sri Lanka, el Líbano o Irak, enfrentamientos persistentes también en el Sahel, en el Congo, en Gaza, incluso en Nagorno-Karabaj. El informe anteriormente mencionado del SEPRI recogía también cómo dentro del incremento global del gasto militar, que supera por primera vez en el mundo los 2 billones de dólares, incluso en medio de las consecuencias económicas de la pandemia y que afecta a países de todos los continentes, un país africano como Nigeria había aumentado su gasto militar en un 56% en 2021. Nigeria es el país más rico de África gracias a sus recursos naturales. Podría convertirse fácilmente en una superpotencia económica. Según la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, el país se sitúa en el octavo puesto como exportador de crudo internacional gracias a sus importaciones y sus reservas de petróleo, y a su vez se constituye como la séptima reserva de gas natural a nivel mundial y el primero de todo el continente africano. Su superávit energético no evita que sea uno de los países con mayores niveles de desigualdad en una escala global. Cerca de 90 millones de nigerianos se encuentran, 90 millones de nigerianos, en situación de pobreza extrema. 90 millones de personas. En su territorio conviven más de 50 etnias y más de 250 dialectos. Pero Nigeria tiene algo más. Nigeria tiene al grupo terrorista Boko Haram. Desde su origen en el año 2002 hasta la actualidad, el objetivo de la organización ha sido el derrocamiento del sistema político regional, el sistema educativo y, en su conjunto, el rechazo a todo aquello que provenga de la sociedad occidental. El COVID-19 también ha confluido en el refuerzo de su relato, en el relato del grupo terrorista. Occidente no resuelve ninguno de nuestros conflictos, de nuestros problemas, y ahora además nos endosa uno nuevo que no teníamos, que es el COVID. Pero más allá de su narrativa, lo cierto es que Boko Haram se encuadra en los planes del llamado Califato 2.0, una estrategia del terrorismo yihadista que se extiende desde el Sahel por buena parte del territorio de África, y dentro de las aspiraciones de esta estrategia suya, Nigeria es un objetivo codiciado. En 2016, la doctora Mesa ya advertía que la amenaza de Boko Haram es regional, pero la preocupación que despierta es mundial por varias razones. Primero, por el incesante reguero de muertos, por el uso de mujeres kamikazes, por el proyecto de extensión hacia países vulnerables como Camerún y su vinculación al mal llamado Estado Islámico de Libia. Una alianza, decía ella, entre los elementos de Boko Haram y el Daesh que haría mucho más peligrosa la amenaza. Y ese escenario ya lo tenemos delante. El Sahel ya es un escenario de conflicto bélico, todo lo híbrido y atípico que se quiera, pero bélico. Detrás de esos grupos que se asientan sobre la ideología del yihad o la ideología independentista, hay toda una configuración de actores que trabajan codiciosamente, y es que se trata de un área por la que transitan, en palabras de esta doctora Mesa, todo tipo de ilícitos como drogas y tráfico de personas, y donde los grupos armados, aprovechando la inmigración clandestina, trafican con personas y se lucran con el secuestro y el narcotráfico. Sirva a modo de referencia un solo dato. Más del 35% de la cocaína producida en Latinoamérica pasa por África del Oeste para luego ser transportada a Europa. ¿Con quién se negocia en este escenario? Y sobre todo, ¿qué hay que negociar?
¿Es moralmente reprochable que un país como Nigeria responda a los numerosos retos de seguridad, como el extremismo violento y las insurgencias bañadas en sangre inocente, mediante un incremento de sus gastos de defensa? Sin abandonar África, podemos sumar otros continentes, América del Sur y Central, Asia, en fin. Según el Fondo Monetario Internacional, un 60% de los países de bajos ingresos y el 30% de los de ingresos medios tienen dificultades para pagar su deuda por su escasa liquidez, abultados déficits comerciales o directamente porque ya están en default. Para evitar crisis en su balance de pagos, con sus deudores, Pekín les está concediendo préstamos de emergencia que podrían ser un remedio peor que la enfermedad. Y es que Pekín no exige disciplina fiscal ni cuenta reestructuraciones de la deuda, lo que hará más dolorosos los ajustes cuando se hagan inevitables y tendrá que dejar a otros, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, la resolución de los problemas de solvencia subyacentes. A diferencia del Fondo Monetario Internacional, que hace públicos los términos en los que concede sus créditos, China opera casi en secreto. Muchas veces los fondos se dirigen a empresas estatales cuyas cuentas tampoco figuran y no son transparentes. Claro que también todo tiene su cara B. El Financial Times, por ejemplo, reconoce que si no fuera por estos préstamos chinos, lo probable es que ya se hubieran estallado varias crisis financieras en varios países. Fíjense, la deuda, por ejemplo, de Pekín con Djibouti, China tiene una base militar naval, equivale al 70% de su Producto Interior Bruto. Como los funcionarios chinos tampoco tienen excesivos impedimentos legales para sobornar extranjeros, sobre muchas de estas operaciones se ciernen sospechas de corrupción, como en el caso del tren entre Nairobi y Mombasa, en Kenia. La abundancia de liquidez china permitió a los bancos estatales chinos conceder más de 838.000 millones de dólares en créditos a más de 160 países, en su mayoría para desarrollar y financiar proyectos en lo que denominan la Belt and Road Initiative, la famosa nueva ruta de la seda china. Esto, en fin, no vamos a entrar en ello, nos vamos de tiempo, pero fíjense en los enfrentamientos fronterizos, por ejemplo, que hay en antiguas repúblicas soviéticas, Kirguistán, Tayikistán, etcétera. En fin, que están además algunas de ellas próximas a la frontera china, ¿verdad? Es verdad que podríamos seguir incorporando escenarios a este puzzle, por ejemplo, como Turquía y Grecia, dos miembros clave de la Unión del Atlántico Norte, desde su admisión en el año 52, están viviendo en la actualidad también una crisis bilateral con tensiones militares en torno a la reclamación de soberanía en las islas del Mar Egeo entre Turquía y Grecia. Y bueno, esto nos lleva ya al último capítulo de esta exposición, que la sigo de unas breves líneas y concluyo. La Organización de las Naciones Unidas, desde su creación, ha desempeñado una función primordial ayudando en la resolución de los conflictos internacionales en todas sus etapas, antes de su escalada a conflicto armado, tras el estallido y durante la ejecución de los acuerdos de paz. El secretario general y sus representantes y enviados ejercen los buenos oficios y la mediación a petición de las partes por iniciativa del secretario general, de la Asamblea General, en fin, como ustedes ya conocen. La defensa legítima frente a la amenaza de la sinrazón y el terror es un derecho de cualquier sociedad civilizada, de cualquier individuo. La defensa de los inocentes y la protección de las víctimas también son deberes morales irrenunciables de los estados y de los ciudadanos libres que intentan vivir al amparo de la ley en cualquier estado de derecho. Pero por esto, la Carta de las Naciones Unidas, en el capítulo 7, referido a la acción en casos de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, recoge en su artículo 51 que ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Pero no es menos cierto que esa toma de medidas necesarias, el ejercicio de esa facultad, se encuentra no solo condicionado, sino hipotecado en su actual configuración como organización, constreñida por un escenario internacional que viene desde su génesis, que ya no se corresponde con el actual escenario mundial. A modo de conclusión y a forma de apuntes, los siguientes. En realidad, los ciudadanos del común nos enteramos poco o nada en relación a la información relevante que nos permitiría aproximarnos a un conocimiento mínimamente informado de lo que sucede a nuestro alrededor. Los medios de comunicación generalistas contribuyen muy tímidamente o directamente nada a focalizar en esas cuestiones con informaciones contrastadas y veraces que faciliten superar ese hándicap. Tampoco parece existir en la opinión pública general especial interés en documentarse sobre el particular, conformándose con posiciones maniqueas acordes con las preferencias ideológicas. Se echa en falta la presencia de un liderazgo político de calidad en todos los niveles. Particularmente es desconcertante en lo que atañe a líderes mundiales de uno y otro signo. Parece
parece imprescindible una legitimación de Naciones Unidas como foro de negociaciones internacionales que pueda ofrecer garantías de mínima estabilidad en el alcance de sus decisiones y acuerdos. Sin duda, es algo difícilmente esperable con la actual estructura de la organización deudora de un escenario ya obsoleto heredado de finales de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente se trata de un foro actualmente ineficiente que reclama el abordaje de una reforma en sus protocolos, particularmente en lo relativo a su Consejo de Seguridad, pero no parece existir ni siquiera en su actual configuración ninguna otra organización como alternativa. De no corregirse la deriva de la frívola y irresponsable utilización militar explícita del recurso a la fuerza como estrategia negociadora, no parece muy halagüeño el futuro de las relaciones internacionales, cobijadas al amparo de los bloques de poder hegemónicos, por muy mutables que puedan resultar en sus cíclicos turnos rotatorios del devenir histórico. Seguir concibiendo la defensa exclusivamente en el plano de una carrera armamentista dice muy poco de la convicción con la que se redactan planes, estrategias y directivas de seguridad, tanto nacionales como internacionales. Ignorar las amenazas reales de quienes gustan también de jugar sus partidas políticas con la pistola encima de la mesa es igual de suicida. Muy alejado en ambos casos de lo que ha dado en denominarse cultura de defensa, que debería de servir de apoyo a la cultura de la paz. Y hasta aquí